Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Unidad Humana. Y estamos acá presentes con Pedro, Pedrito Bosco, que es médico, está en el Hospital Bonaparte, su último año de residencia en psiquiatría. Y especialmente vamos a hablar de lo que es ser médicos en la actualidad, en el mundo moderno. Así que va a ser una conversación en la que va a fluir. Nada fue preparado y esto es simplemente un divague sobre lo que es ser médicos en este momento de la vida, en cómo fue cambiando y en lo que fue antes, lo que es ahora y lo que pensamos que tal vez en un futuro va a mutar. Así que, P, cuénteme cómo estás. Hola Ay, Lu, ¿cómo estás ahí? Se había cortado un poquito robótico. ok. Bien, es la primera vez que hablamos, hace bastante que estábamos hablando ahí por las redes, así que bueno, nada, vos allá en Valencia, mira, tuve un fallido, ¿eh? Vos acá en Valencia, dije. Vamos a Eh, ya estás viniendo, ya estás acá casi. ya estoy- sí, y nada, nos pareció súper interesante, primero, hablar qué significa ser médico, ¿no? Porque wow, es potente, es difícil de llevar, es hermoso, es como contradictorio por todos lados. O sea, yo volvería a estudiar medicina y a la vez te diría que no. Ok, Eh, ok, pero me interesante. parece me parece que es una formación de base humana increíble, pero tiene tanto mandato que por momentos la hace bastante insoportable, ¿no? Mm, ¿No la mm. sentiste así en algún momento? Am, a ver, yo la volvería a elegir y la volvería a elegir. No, no me pasa, no me genera esa contradicción de decir no. Sí, es verdad que hay mucho peso, hay mucha presión, hay mucho mandato, hay mucha expectativa de parte de todos, ¿no? De tanto familiar, social. No sé si te pasó que cuando arrancaste el CBC, ya la gente te preguntaba, ay, vos que estás estudiando medicina, pero pará que ni siquiera no hice nada todavía como para saber lo que me estás Y preguntando. después te estás por recibir y vos que sos médico y tampoco es un carajo. Claro, totalmente. Sí, 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 es como, bueno, que de hecho seguramente te pasó. Terminaste y dijiste, ¿y ahora qué hago? O sea, como, Uf, para mí también está, bueno, el momento de decidir estudiar medicina, como que fue una decisión que yo decía, ay no, pero son 7 años más la residencia, 11 años. Y es como que me ponía a pensar y digo, bueno, si estudio, no sé, otra cosa, nutrición o esto, lo otro. Y un día, hablando con mi hermano, le digo, che, Lucas, me parece que voy a estudiar nutrición. Y me dice, ¿por qué no estudias medicina? Me dice, y después si querés sos nutricionista y esto y lo otro. Y en realidad fue el empujón que me hacía falta porque yo quería estudiar medicina, pero me daba miedo dar ese paso, porque es muy hermoso, pero el animarse es el primer gran paso, ¿viste? sí, sí, es que es un monstruo. Es gigante, es Ujú. tan grande y esto que decís, ¿no? De repente ya sabés que de base son 10 años, de base, que en realidad porque te tenés que actualizar, seguimos acá, los dos seguimos estudiando y no paramos y yo creo que yo pienso y me proyecto y digo, ¿en qué momento voy a parar de estudiar? Nunca. Claro, pero el tema que, bueno, estamos llegando un poco a la parte final, que me parece igual está bueno ir más cronológicamente, pero cuando uno ya hace lo que le gusta Mm, y encontró en el estudio también una parte de disfrute, sí. la vida pasa a ser como, es incorporar ese saber para aplicarlo en uno, en la práctica, y creo que la medicina te invita a eso. Además, lo que me gusta, y lo hablo con un amigo que es cirujano, que también se llama Pedro,
Ok. Eh, que decimos lo magnífico que es porque no sé, teníamos, no sé, compañeros que eran una rata de laboratorio, uno que era mucho más hippito, más social, otros más biologicistas, otro más esto, lo otro, y dices, che, en algún lado te encontrás en la profesión, porque podés ser, no sé, un patólogo, podés ser lo que quieras, Puede ser lo que ¿entendés? quieras. Que Sí, me parece que laboralmente te da una gran herramienta de vida, pero también te permite encontrarte con los años en diferentes lugares. Y eso me parece lo más magnífico de la profesión, que hoy a mí, bueno, primero, no sé, ya fue un hecho, un mambo, empezar medicina. Yo hice un año antes, estudié un año antes de ser médico, guardavidas, soy guardavidas y estudié educación física qué hermoso. un año y cuando, no sé, no me gustaba, no me sentía como que era lo que yo quería hacer. Claro. Hacer todos los días, no, me acuerdo una vez fui a una práctica que me llevó un profe, jugaba en un equipo de Bahía Blanca, que bueno, soy de ahí, te contaba, que se llama Bellavista, y era con chicos ciegos y digo, bueno, si no me gusta esto, porque era lo que más me gustaba, no sé, y fui, y no me gustó ser profe ahí, ayudante del profe, ¿viste? Y llegué a Claro. mi casa y dije, voy a dejar educación física y voy a estudiar medicina. Y es Mm, como que necesitaba como eso, terminando el año de educación física. Y, y bueno, nunca me pensé en la psiquiatría, que también fue otro mambo que después con los años se fueron dando, pero bueno, ya ese fue mi primer paso con la medicina, el animarme a, claro. a empezar a estudiarla. Zarpado. Que bueno, eso ya, eso que decís de irse, porque también es muy fácil caer en de la misma forma que, no sé, estás en el colegio y decís, bueno, yo voy a ser médico y arrancás y por ahí no lo pensás tanto, o sea, médico o cualquier tipo de carrera, lo mismo pasa cuando terminás medicina y decís, bueno, yo voy a hacer tal residencia y a cuántas personas le pasa que arrancan una residencia y están por los 2 años o tres o mismo en el cuarto año y de repente dicen, che, pero esto no me gusta, o sea, no me hallo en este lugar, ¿no? Claro, Y qué difícil es tomar esa decisión de, a ver, siempre que lo puedes hacer y puedes decir, bueno, no lo quiero hacer más, o sea, siempre no hay nada de, ninguna decisión termina siendo definitiva. Pero qué difícil, ¿no? Es ese momento de agarrar y decir, bueno, ¿y ahora? O sea, con todo este abanico, en esto que decís de, puedo ser cirujano, anatomopatólogo, puedo ser mm, psiquiatra, puedo irme a la pediatría o a dermatología o a urología o lo que sea, ¿no? Es tan, tan amplio. O puedo ser clínico o familiar o, bueno, no sé. sí, 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 sí. Ponía a pensar que también, bueno, yo me recibí y bastante quemado por un montón de cosas de la universidad. Entre otras cosas, fueron unos momentos que con una amiga creamos una agrupación estudiantil en Bahía Blanca y como mucha lucha por la salud pública y estábamos muy en esa. Yo sigo estando en esa, pero bueno, ya sin tanta intensidad. Y la verdad que me quemó un poco, me quemó mi autosalud mental. Fue un momento que empecé terapia por el consejo de una amiga. Y eso fue lo primero, empezar a meterme en la salud mental que me gustó. Casi dejo medicina, faltando un año y medio para recibirme, porque realmente la pasé muy mal en el último tiempo de la carrera, por toda la parte de la política estudiantil. Y cuando me recibí, me necesité irme de viaje y me Mm. fui a vivir 2 años a España, ¿viste? Sí. Entonces también fue otra vez, tuve 2 años para empezar la carrera de medicina y después tuve 2 años para empezar la residencia, como que me tomé de universidad 2 años y 2 años después que fueron muy lindos, pero también muy, por momentos un poco pesados, porque yo veía que, por ejemplo, gente que se recibía, no sé, de contador, de abogado, es como que no estaba todo el mundo, ay, bueno, ¿qué hace un abogado trabajando en un bar? Un médico
es como que es difícil abandonar la medicina. Como que no existe eso. La presión social, viste, Lu, bueno, sos médica, pero ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Te vuelve loco. Ay, sí, Porque inclusive me di cuenta que no, es imposible librarte de decir, yo no soy médico. O sea, por momentos me hubiera gustado tener ese botón de decir, no soy médico, claro. déjenme paz. Que en esos tiempos pensaba en la explotación laboral del médico con el sistema de residencia, y digo, no puede ser que tengamos que pasar por esto. No puede Sí, ser que un arquitecto para hacer un puente, un edificio, no, se vaya a dormir todos los días a su casa y nosotros no tenemos que hacer 3 guardias 24 horas en una semana. O sea, es inhumano pasar por esta explotación, que sigo considerando que es uno de los grandes errores del sistema de salud, la explotación, la jerarquización, la militarización de la formación del médico, que para mí conlleva en una formación del modelo médico hegemónico, de médicos que terminan eso y terminan con síndrome de burnout, quemados, que ejercen violencia contra los pacientes, porque están quemados. total. Entonces, volver a entrar a ese sistema de residencia me generó mucha angustia, pero la verdad que me quería formar como psiquiatra y es lo Mm, mejor que encontré, formarme en el Hospital Laura Bonaparte, que bueno, también se me hizo difícil porque después de ser libre 2 años viajando por el mundo, volver a una estructura fue complicado para mí, fue complicado para jefes que tuve, claro. hasta que llegamos a un punto de, bueno, yo los tengo que entender y ustedes también un poco me tienen que entender, ¿viste? Mm, Y eso estuvo muy bueno de mi residencia, como que me dieron esa posibilidad de seguir siendo Pedro, pero bueno, no es fácil, no es no. fácil volver a la estructura del sistema de residencia. Y qué contradictorio, ¿no? Que eso se normalice tanto, porque se supone que brindamos salud, se supone que brindamos salud, punto. Y de repente estamos bajo un régimen súper insalubre en un montón de aspectos, o sea, mental, físico, o sea, el no poder dormir, que para mí es horrorizante el no poder dormir, o Bueno, sea, esperá, ¿no? Vamos a contarle a quien nos esté escuchando que Lu le gusta dormirse temprano. Y me dice, bueno, un ratito el podcast porque soy un bebé y me tengo que ir a dormir temprano. soy un bebé y me tengo que Sí, ir a dormir temprano, sí. eh, sí, Lu, además, vos entrás en un hospital y te atiende como el orto la persona de secretaría de seguridad. Una vez que llegás al médico, eh, es Claro. tremendo. Entonces, la gente, pues sí, ¿qué onda? ¿Viste cómo? Porque está buenísimo el discurso de la educación pública y la salud pública, pero hay que ver la salud mental de los trabajadores, el estrés laboral, primero los sueldos súper precarizados, del residente que es increíble, y la naturalización como, bueno, ya el que es médico de planta queda sentado y el R1 y el R2 tienen que ser los esclavos, y después ese R2 cuando llega a R3 ya puede descansar y hacer de esclavo el R1 y R2. ¿De dónde naturalizamos ese tipo de Horrible, laburo? Es horrible. horrible. No, Sí, no, no, sí. no, no lo puedo entender, no, no, te juro, es algo que no lo puedo entender. Eh, y después los rituales, por ejemplo, los servicios de cirugía, que esto, que el otro, esas violencias que hay bueno, guardia castigo, no sé, no, Violencia, no. 100% violencia, es lo que decís. O sea, es como el Es 100% abuso. violencia, es 100% violencia, 100% abuso, y es raro como que se replantean un montonazo de cosas, pero se sigue con esa normalidad, ¿viste? Cuando Mm, uno lo replantea, yo no puedo creer, por ejemplo, en los hospitales la comida que hay para los profesionales, las camas que hay para descansar, que siga habiendo el concepto de guardia 24 horas, es como, no existe, no sé, un docente que trabaje 24 horas seguidas, no existe un arquitecto que trabaje 24 horas seguidas, un médico. O sea, vos tenés un hijo y lo llevas a un pediatra que hace 24 horas no está para dormir, inclusive después, si está en la residencia, tiene que hacer su jornada laboral y arranca de 8 hasta las 3 4 de la tarde, si no tiene posguardia. Entonces esa persona, por supuesto, va a tener todo el eje de estrés de su cuerpo, el cortisol, insomnio, rompe el ritmo circadiano,
un síndrome depresivo, ansiógeno, cómo puedes desarrollar una vida, no sé, en una pareja, hacer cosas que te gusten, con tanta estrés y tanta angustia, que es lo que le termina pasando a los profesionales de la salud, nos termina pasando eso, ¿no? Es lamentable, pero me parece que, bueno, un poco creo que la revolución un poco va ahí a cómo pudimos salir un poco de eso, Lu, cuidarnos a nosotros, dormir, hacer deporte, descansar. Y también somos médicos, que para mí es una parte de la vida hermosa, increíble que encontré hoy en día, pero yo no le vendo mi vida a la medicina, a nadie. Eh, No. y Mm. bueno, no sé, me gustaría si nos escucha algún estudiante de medicina como plantar esta semilla. Primero, no normalizarlo, ¿no? 100%, sí, no, no normalizar que hay que pasarla mal y que también es más allá de la medicina, ¿no? Este concepto de carrera, de hacer carrera, ¿no? Mm. Entrar en una universidad y hacer una carrera que ya te pone en la cabeza un chip de estoy corriendo, estoy acelerado, tengo que llegar. El Y tengo eso que. te, Sí. claro, es como, bueno, ¿cuándo llego? Y te saca mucho del disfrute. O sea, para mí esos años fueron fascinantes, fueron hermosos, más allá de que no tenía un montón de conocimientos de los que hoy tengo, ni a palos, pero porque de hecho creo que me dediqué mucho a todo lo que es medicina del estrés, porque las sufrí tanto la carrera en cuanto a lo que es estrés y demás, que yo si no hubiera tenido mi soporte social, mis amigos de la facultad, mi grupo, mi red de toda la vida, no la hubiera hecho. Realmente no me hubiera generado todo eso. Agradezco igual porque me llevó a lo que hoy estoy haciendo, porque si no hubiera pasado todo eso, no hubiera caído, no me hubiera caído la ficha de que esto es inhumano. Sin embargo, está ese chip de tenemos que correr, dale, 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 vamos, ¿no? Y bueno, toda esa ansiedad, estrés y demás, totalmente insalubre. Entonces, lo mismo, creo que está bueno el pensar que no es una carrera, que no hay que llegar a ningún lugar, que cada uno tiene sus propios tiempos, su propio ritmo y que está bueno escucharse qué es lo que va necesitando cada uno. Y en esto que vos decís, bueno, terminé la carrera, la facultad, y me fui al exterior porque no es que al toque quería arrancar una residencia y ni siquiera sabía si querías arrancar una residencia. ¡Qué bueno! O sea, lo celebro, realmente. Me Bueno, parece ahora excelente. terminándola, todavía no, hay por momentos que no naturalizo estar en una residencia. Inclusive, viste, la palabra residencia a mí me lleva, y yo lo hablaba con mi psicóloga, a cárcel, ¿viste? Total, Como, total. Sí, sí. y antes de entrar a la residencia, soñaba que estaba preso, imagínate, ¿no? Era, la cabeza me iba por un montonazo de lugares. Después creo que uno va naturalizando todas estas cuestiones, mucho maltrato de personas que decís, este Gil, que, viste, como esta persona que trata tan mal a los pacientes, esto y lo otro, y te trata mal, y bueno, pero te la tenés que, hay a veces que la conclusión es, bueno, pero esto es así. Pero ¿cómo que es así? Es así. Listo. Bueno, nada, es un poco entender que a veces en la vida hay que pasar eso. Yo la verdad que dentro de la residencia tuve muchas angustias y eso que estoy en un hospital que es una disciplina, que es psiquiatría, en una residencia interdisciplinaria, que hay un montonazo de factores que no son tan duros y arbitrarios. Eh, Me parece igual el sistema una mierda. Hace poco alguien me decía, seguís, que me decía, no, yo me voy a presentar para la jefatura de residencia y vos, no, no, yo no, le digo. Dice, seguís enojado con el sistema de residencia. Eh, por supuesto que no le iba a plantear todas estas cosas, pero no sé si es enojado con el sistema de residencia, es que me parece que es arcaico. Total. 100% arcaico. Que de alguna forma vos opinás que yo creo que sí.
voy adelantando mi respuesta, pero ¿sentís que en algún momento esto va a evolucionar y va a cambiar a un sistema más amoroso, más amable, tanto con los médicos que entran en un régimen hospitalario como también los pacientes, ¿no? Que entran en un hospital y no tienen que, no sé, estar hechos todos apilados, largas horas de espera o cosas así. ¿Opinás que en algún momento eso va a cambiar? Ay, no sé, encima viste que ahora también está como este nuevo factor de la inteligencia artificial, como cualquier persona ya googlea en ChatGPT y eh, no sé qué puede llegar a pasar con la medicina. La verdad que, no sé, hay una realidad que cualquier persona le pasa un laboratorio y te lo analiza re bien, la inteligencia artificial, ¿viste? Eh, Sí y así que no no, sé, la igual, verdad. ¿eh? Porque me ha pasado Sí, de que me han pasado analíticas y me han dicho, ay, pero analizó el ChatGPT y me dijo que estaba todo bien. Y yo después voy y digo, ay, pero no está tan bien. Y que no, además no está no hay una evolución, ¿no? O sea, pero fíjate cómo te dio o sea, no dejamos también el contacto humano me parece que es 100% importante en es esto, ¿no? En indispensable. todo lo que es la salud, porque si lo analizamos, la analítica en sí es solo una foto de ese momento a nivel más, como una cuestión más física, qué pasa con lo mental, qué pasa con lo social, qué pasa con lo espiritual, que para mí es re importante, ¿no? Como que, no sé. No, y bueno, y me parece, Lu, que creo que en la sociedad estamos cada vez más hiperconectados, eh, el politrabajo, todo el tiempo te despertás y es la dopamina del celular, de esto. Bueno, vos haces medicina del estrés, ¿no? Pero eh, siento como que se va a venir cada vez más sociedades con problemas de insomnio, depresión, ansiedad, Sí, suicidios, frustración, la imagen de Instagram que vemos a personas felices y todos son felices y todos se casan y todos tienen hijos y todos son perfectos y están de viaje y esto y lo otro y bueno, después abajo de Instagram es como, yo creo que no somos tan lindos como la foto de Instagram ni tan feos como la foto del DNI, ¿no? Me parece como que es eso, es la imagen, el mostrarse, todo eso y me parece que la pandemia grande que vamos a vivir es de salud mental y que ya estamos viviendo de salud mental. sí, sí, Eh, y cómo salir un poco de las redes, de todo el tiempo estar disponible para, en el mismo dispositivo tenés que tu jefe te puede escribir, que te escribe tu pareja, tus amigos, el equipo de fútbol y no sé, cualquiera. Digo, es una estupidez sí. que están presos hoy de esto, del celular. Pero bueno, Lu, y a mí me interesa esto. ¿Y cómo fue tu camino cuando te recibiste? Nada, estás de gira por el mundo. ¿Cómo fue la decisión, no? ¿Cómo fue difícil? ¿Que te sentiste Bueno, prejuzgada? ¿Qué hiciste? Como, o al principio dijiste, bueno, me voy a hacer un viaje y como todo bien, y después ese viaje fue 5 años. claro, sí. Es que, bueno, un poco lo que a vos te pasó, desde que nací, o sea, tengo el recuerdo de ver a mi papá es psiquiatra, y me Ajá. acuerdo que mi viejo se iba a congresos, se iba a viajes, y yo desde que nací, ¿sabes lo que pensaba? Pensaba, quiero ser médica más allá de ayudar a gente, me quiero ir de viaje, porque yo veía a mi papá que se iba de viaje. Entonces yo pensaba, ay, yo quiero ser médica para irme de viaje. Imagina, pero era muy chica, ¿eh? Espectacular. Me parece- El razonamiento es espectacular, igual. Tipo, 7 años la piba y pensaba, yo quiero ser médica para irme de viaje. O sea, ese desde muy, muy chica. Y bueno, me acuerdo que hice el CBC y yo ya sabía que me quería ir de viaje. O sea, y entonces me hice un work and travel. Me fui a Estados Unidos, tuve un bocado de independencia absoluta encima en Estados Unidos, donde, no sé, con cualquier cosa todo, con 18 años. Esto fue el CBC.
Ah, después del después del CBC. CBC, O antes. claro. O sea, entre Ujú. que terminé el CBC, yo promocioné todo justamente para irme súper Para libre. irte de viaje. Sí, o sea, mi motivación era irme de viaje, imagínate. Y claro, Ok. volví y me quería morir. O sea, me quería morir, volví, me acuerdo, a una clase de embriología. Encima, embriología fue la materia que menos me gustó de todas. Un embole, el embrión del pollo, y yo me quería morir con el embrión del pollo. ¿Me entendés? Tipo, yo digo, pero ¿dónde estoy estudiando lo humano? ¿Por qué estoy estudiando el embrión del pollo? Yo no soy veterinaria, no quiero ser veterinaria, yo quiero ser médica. Le mando un saludo a mi amiga Clarita, que es psiquiatra y sigue siendo docente de embriología en la UBA. Así que No, le mando un Clarita. saludo. Bueno, saludos, Clarita. la saludamos a Clarita. Esperemos que sea una buena. Como docente es excelente, pero Embry es un embole para mí. Pero bueno, Qué embole. Bueno, nada, yo me quería morir. Yo dije, chao, me voy a un año sabático. Mis viejos me agarraron de los pelos y me dijeron, no, o sea, bajo ningún punto de vista, arrancás terapia. Arranqué terapia. recibiste, recibiste y andate de viaje, ¿viste? Como el concepto ese. Que igual yo Sí, banco, para mí es un gran consejo, porque si empezás a. Hay a veces que uno se va haciendo grande y dice, bueno, la paternidad y maternidad hay que ejercerla así con límites, sí, ¿eh? sí, sí. Porque lo hacen con amor. 100%, no, no, ellos sabían porque yo me llegaba a hacer un año sabático y no volvía nunca más a la medicina. No, 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 imagínate que no te podemos agarrar en ningún lado, Lu. No, no, tremendo. O sea, fue tremendo. Entonces, bueno, con ese objetivo yo estudié, la pasé bárbaro. Realmente fue, para mí, o sea, Es una carrera que la gente dice, ¿cuánto estudian? Bueno, mucho, sí, un montón, mucho, un montón, mucho. mucho. Y en un momento uno puede estar todo el día estudiando. Sí, Es increíble. Desde las 8 hasta las 8 o 9 de la noche. sí, Eh, y es cómo hacer los rituales para la concentración, cómo hacer los resúmenes. Es increíble, pero tu increíble. vida por 7 años vas a hacer eso. Sí, Entonces dicen, no, todavía siguen estudiando. Es que ya para nosotros no es estudiar, leer un poco cada tanto, ni a palos. eh, No, no, ni a no. palos. No, con ese ritmo de estudio era, o sea, eso, Sí, todo giraba en torno a, no, tengo todo, un todo, examen la semana que y era como que todo giraba en torno a los exámenes todo. o por lo menos mi vida, sí. No, fue tremendo. Todo. ¿Y qué, Eh, qué sensación? Bueno, dale, seguime contando, seguime contando. Entonces, ¿cómo siguió tu carrera? no, bueno, la pasé bárbaro. Realmente, más allá de que fue sacrificada y todo, la pasé muy bien gracias a esto, a mi red social que me salvó. O sea, me salvó la salud mental. Pero claro, terminé en el 2019 y dije, me quiero ir al choto. O sea, no quiero saber A la nada, verga, a la verga. no quiero, es que no quería saber nada de la medicina. Y todos tus amigos y amigas que se habían recibido por ahí, era todo cirugía, pediatría, clínica, esto, lo otro, y de repente vos es como nada. Sí. Sí, más o menos te voy a decir, ¿eh? Porque de mis más amigos, como que también como que dijeron, no estamos para hacer la residencia ya, lo vamos a hacer el otro año. Entonces fue como que estábamos todos medio en la misma, medio cansados, también como que la terminamos todos juntos, entonces fue como, bueno, vemos qué onda. ¿Qué Mm. hacemos después? Tengo uno de mis más amigos que no hizo residencia todavía, quiere venir acá este año para hacer la residencia acá en España, pero bueno, el resto siguió. Y ahí yo dije, me voy a Nueva Zelanda. ¿A dónde? O sea, al culo del mundo, donde podía llegar a irme, ahí me ¿Fuiste fui. sola? Tenía una amiga que ya hace 4 años vivía ahí, chef, que bueno, ahora tiene un restaurante en Uruguay, pueden ir, Radio Café, está buenísimo. Nada, ahí spoiler. Y, ¿cómo? No, en Punta del Este, En Montevideo. en Punta del Este. Ah, mira, Sí, sí, sí. Radio Eh, Café. Me suena bien sí, colombiano, ¿viste? sí. No, está bueno. No sabes las cosas que hace, es increíble. Y ya, bueno, hace 4 años venía trabajando en un restaurante ahí
y ella me decía, Lu, venite, venite. O sea, y claro, a mí me das un poquito de manija con respecto a hacer un viaje y yo me lanzo, voy. Así que fui, Y te habías recibido, estabas libre. estaba libre, no tenía que hacer absolutamente nada. Fui 2019, fin de 2019, y ahí, bueno, me agarró la pandemia, que fue el mejor lugar para Ujú. que me agarre la pandemia, porque no pasó nada, o sea, no hubo casos, entonces no existían los barbijos, no O sea, existía. vos casi que no sabes lo que es la pandemia. No, yo no viví la pandemia. Yo estaba ahí, estaba libre, libre, como el viento. Me pasó un poco eso que te pasó a vos, bueno, yo laburé como moza. A ver, de trabajos ahí hice de todo. Cultivé kiwis, manzanas, peras, planté Viste como, pinos. espera, plantaste pino, hermoso. Hermoso. Gran, gran árbol el pino, me encanta. Gran árbol Eh, el pino. Sí. gran árbol el pino, poco Alto se laburo, dice. Teo, ¿eh? No sabes, no sabes, los pinos eran así, tenían este tamaño, Mitos. eran chiquititos, yo los tenía todos era la única mujer haciendo ese trabajo. Porque Ujú. era un laburo muy, muy físico, y tenías una pala re pesada, agarrabas así, ¡pa! Y le tenías que dar con fuerza con el pie. Lo que tenés que hacer con esa pala, el agujero, que ya me Exactamente. imagino que en el agujero número 20 no das más. Un día planté 1000 pinos. No, que yo dije 20.000, me mato. 1000 pinos. No, no, no sabes lo que. O sea, me miraban, o sea, mi familia, mis amigos. Me decían, Lu, Los tenés brazos así. los brazos muy fuertes. Yo nunca me había sentido tan fuerte en mi vida, imagínate. No, no, no. Fue tremenda, o sea, una experiencia fantástica. Imagínate que la medicina estaba años luz. Que ni tanto igual, porque yo ya ahí empecé o sea, que mucho no te puede, o sea, es como que es ese repelente, pero al mismo tiempo como que tenés esa tensión, eso, ahí sí, un poquito esa contradicción de no quiero saber nada, pero al mismo tiempo a ver, para ver si que me da curiosidad algo. Eh, Como, como un amor, vamos a decirle, como la toxi. Es sí, como, sí, genera como esa cuestión de, sí, 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 esa toxicidad. es así. A ver, ¿qué onda? Porque yo de residencia no tenía idea que iba a hacer nada. Obviamente todo el mundo me preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo tipo, no sé, no sé, no sé. Oh, y ahora que también para mí, bueno, esto también se lo decía a mi psicóloga, y le mando un beso enorme a mi psicóloga Sibi, que la amo, eh, que creo que lo que le decía, que la gente me decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo ya venía 7 años ya resistiendo y diciendo, no hay más. Y es como, una vez se le dijo a una amiga, me parece que debe ser como cuando a la mujer le dicen, ay, se te está pasando la hora, ¿cuándo tenés un hijo, no? O esto, lo otro. ¿Puedes callarte la boca? ¿Puedes cerrar el orto? Y después, espera, a una conocida le dije una vez, le contaba, no, me molesta todo esto, que todo el tiempo me pregunten. No me escuchó. Y en una reunión de que había bastante gente conocida, dice, ¿y vos, Pe, cuándo vas a hacer la residencia? Había otros médicos, otro esto, el otro. Yo me sentía un hippie roñoso. Eh, no sé, me sentía como que había tirado la carrera que estaba haciendo cualquiera, pero a su vez estaba descubriéndome, Lu, y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? No conocí a otra gente que esté con esto también, ¿viste? No sé si te pasaba. Sí, un montón. O sea, es como que todo, el camino era la residencia o nada. Residencia o nada. Y si no, eso, te tiraste 7 años a la basura. Sí, y totalmente. ¿Y ahora qué? Es como, pará, déjame disfrutar un segundo de todo integrar el conocimiento, porque eso también es como seguimos en la carrera y en qué momento se da la integración, ¿no? ¿En qué momento podemos masticar todo lo que aprendimos? O sea, si no, es como que al final termina pasando un poco eso que terminás y decís,
¿y esto en qué momento lo puedo aplicar? Si sigo y sigo y sigo y sigo, ¿no? O sea, como que creo que está bueno dar ese tiempo para masticar y digerir y absorber, porque si nos tragamos todo de una, es imposible. O sea, como que sí, estudiaste, bárbaro. Y eso, ¿en qué lugar? O sea, más allá de las notas reflejadas, me va a decir que al final realmente integraste y aprendiste todo lo que en algún momento adquiriste, ¿se entiende? Como que es más conocimiento, conocimiento, conocimiento lo que se celebra que el hecho de frenar y masticar e integrar y ponerlo en práctica, ¿viste? Como que no, la sociedad en general no te permite eso. Sí, y tarda muchos años en, no sé, como tal vez es como el vino, ¿no? Como que tarda años en como bajar ese Total. conocimiento y esa madurez que tiene que tener. Tal vez nos recibimos como somos agua con uva, pero eh, es eso. Me Total. parece que el sistema de residencia hace mucho tetra. Sí, 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 100%. Pero bueno, Así que bueno, ahí después de Nueva Zelanda, que no hice, te digo, no hice, empecé a investigar un poco con todo lo que es la medicina ayurveda, me hice una consulta de medicina ayurveda y dije, es esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta. Como que ahí vi toda la prevención que no me habían enseñado nunca en la medicina más convencional, sino que era como, bueno, tenés esto, toma esto, tenés esto, toma esto. Y la medicina ayurveda va mucho más a la raíz, qué es lo que está pasando, qué comés, cómo dormís, estás haciendo ejercicio, ¿no? me parece súper interesante como que nos enseñan a curar la enfermedad y la enfermedad, pero nunca nos enseñan en la carrera de medicina el cuerpo sano o cómo es eso, se enseña la enfermedad y curarla. No se enseña el cuerpo sano ni a promover ese cuerpo sano, ni todos esos factores que es muy loco que no esté, ¿no? Eh, inclusive a veces profesionales que no son médicos y se dedican, no sé, nutricionistas o profes de educación física que han leído mucho del tema, saben muchísimo más de cómo es el cuerpo, los ayunos, los suplementos, eh, no sé, la cantidad de horas de sueño, el entrenamiento físico. Para mí algo que es clave es estimular a los pacientes y conmigo lo hago, ¿no? Hacer cosas que te gusten, como no perder Mm, el juego en la vida con algo que te saque de tu trabajo, de esto, no sé qué, a las personas es diferente, pero como vendría a ser como, ¿a qué jugás? ¿Por qué mm, te dejas de reír? ¿Por qué dejas de jugar? Claro, ¿cómo no vas a querer estar triste si no jugás más? total. Y como, no sé, bueno, la alimentación, la actividad física, parece que como que repetimos siempre lo mismo, pero son las fuentes de energía, ¿no? Sí, Eh, total. para mí el contentamiento del alma con algo que te guste y te genere, más allá de tu trabajo, una causa, diría mi profe de teatro que estudió con Norman Brisky, una causa. Bueno, para mí ir a teatro es un juego y es una causa. Eh, Cuando llega ese momento es... Sí. pero sí es verdad lo que decías, es eso, ¿no? Que la medicina ayurveda también lo estimula mucho del cuidado integral del cuerpo con una mirada oriental, ¿no? Bueno, yo no estoy muy al tanto de todo, pero toco un poco de arriba, Lu. No, sí, es hermoso. Y esto que decís, ¿no? Del juego, qué importante es volver a jugar y volver, o sea, Ujú. como que nos olvidamos de divertirnos, de al final que termina la vida y que mirás para atrás y, ay, la verdad me hubiera gustado hacer más de esto. ¿Y por qué no lo hiciste en el momento? Y no, porque estaba trabajando. ¿Cuántas? O sea, O escuchás a alguien que tiene 30 años, 20 y pico, no, cuando me jubile. No puedo creer escuchar esto. eso es tremendo. Sí, 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 Viaja total. ahora, viaja ahora, tirá toda la mierda ahora, no esperes cuando te jubile. No, sí, Eh, es que cuando te jubiles no vas a tener ni la mitad de energía. Bueno, esperemos que sí, igual, si seguimos todas las cosas bien. Pero es otra cosa, ya es.
yo el otro día le dije a una amiga que creo que porque le dije que yo no quiero dejar nunca, me gusta tanto lo que trabajo que no quiero dejar de, pasé a odiarlo, esto, llorar, 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 a decir, yo no me quiero jugar, yo quiero trabajar de esto, me encanta. A mí me encanta hablar con mis pacientes, por supuesto con algunos un poco más, con otros igual se va dando naturalmente lo que es el feedback, la transferencia contra transferencia. Y yo decía, uy, cuando tenga 80 años voy a ser como el vino maduro. Me veo un viejo psiquiatra psicoanalista ahí, como, porque Freud, ¿qué? Andás a ver Ah, cuál flashé, ¿no? Pero bueno, es hermoso eso, sentir que le vas encontrando la vuelta a lo que te gusta. 100%, total. Y sabes una cosa que, o sea, es muy filosófico lo que voy a traer, pero me encanta flashear y filosofar un poco con respecto a esto. Otra cosa que a mí me rompe el cerebro que no nos enseñen en la carrera es la muerte. O sea, todo con respecto a la muerte. O sea, que una sola vez en fisiología, me recuerdo, hubo un solo ayudante que al final puso un poema sobre la muerte y ya está. Eso fue todo. Y bueno, y cuidados paliativos, pero más desde, bueno, cómo hacer para que termine bien y ya está. Pero Mira, no, no, ¿qué? te quiero contar algo que, que es la primera vez como que vi un cadáver, porque yo en la carrera nunca fui muy amante ni de cirugía, ni todo eso. Es como, bueno, es eso, no, no todos somos amantes de todo, la carrera es muy diversa. Como que la fui zafando, por ejemplo. Traumato me gustó. O sea, traumatología me encantó, porque me encanta el deporte. Eh, cuando estuve todo este tiempo en España, Mm, que bueno, viste que me fui, también trabajé en un barco de médico, de socorrista, cerca en Libia, en África, que eso también, digo, yo en ese momento, y me lo dijo un amigo, si hubieses hecho la residencia nunca hubieses estado acá, y de repente estaba trabajando como médico en un barco en español en el Mediterráneo. Eh, Y en uno de esos viajes que hice, volví un mes y medio a Argentina y digo, bueno, quiero hacer unas guardias para ver qué es ser médico, ¿viste? En mis vacaciones quería, quería ser médico y estaba trabajando en un hospital y entré por unas amigas que habían hecho guardia y habían empezado la resi y me decían, bueno, decir al director que te ponga con otro médico, porque si no te va a mandar solo, porque es así, les importa un carajo. Vos te recibes médico, te ponen en una guardia, en una ambulancia y, y la gente no sabe lo que sufrimos en esos momentos. Por eso a veces el sistema de residencia es una mierda, pero vas acompañando esos procesos y te acompañan un montonazo. Bueno, yo no. Yo arranqué en principio a trabajar de médico solo. Y en esta guardia digo, bueno, que haya un médico más, lo que me ha dicho mi amiga. Bueno, este médico llegó tarde. Y ponerle la guardia era a las 8, este médico llegó a las 10. eh, y, y a las 9 me llama, nunca había hecho todavía sellado el sello de mi sello de médico. Y me dice una enfermera, está viniendo de yo estaba en un pueblo cerca de Bahía Blanca, de otro pueblo cerca de Bahía que es referencia, una ambulancia con un chico inconsciente de 30 años y esto, el otro. Yo tendría 27, 28. Y yo digo, ¿qué hago? Me largo a llorar. Eh, y llegó el chico que estaba pasando un proceso oncológico, mm, bueno, sin respirar, ya hace bastantes kilómetros que estaba haciendo el RCP el chico de la ambulancia, le hicimos RCP avanzado, yo la verdad tenía mucha angustia, muy estresado, y bueno, en un momento digo, bueno, paremos todo, ya está, y había que darle la noticia y me dice la enfermera, Doc, le tiene que ir a dar la noticia, están los papás y está la mujer que también tendría 30 años con un hijito que tendría 5 o 6 años, creo que se llamaba Pedro el hijo, el nenito. Entonces digo, ¿qué? ¿Soy yo en este momento el médico? O sea, fue mucha info, Lu, mucha mm, info. Y,
Y me acuerdo cuando le conté a los papás, el papá se tiró en el piso y dijo, bueno, ya está, es mi vida, se acaba de acabar ahora, pibe. Y nada, cuando le tuve que contar a la novia también, fue tremendo. Terminó ese día laboral, llegué a mi casa y, y me sentía vacío, 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 eh, como triste, vacío. Y bueno, trabajé un tiempo haciendo guardia, después me volví a España, estuve en el barco, en África, en Europa, todo eso, bárbaro, experiencia increíble, que bueno, que tengo ganas de escribir ese libro, que te lo contaba. Y después, antes de entrar a psiquiatría, hice unos 6 7 meses de guardia más, en pueblitos cerca de Bahía Blanca, que se pagan bien esas guardias. Experiencia me encantó, amo, le mando un saludo a la gente de Cabildo, a la gente de Pedro Luro, donde trabajé, pero no, me di cuenta que no era lo mío. Y hay algo muy lindo que cuando elegí psiquiatría, que fui con la planilla en blanco de la residencia, pero yo, después que Argentina salió campeón del mundo, dije, me vuelvo a vivir a Argentina y quiero hacer la residencia en Argentina, por más que sea una mierda, esto, lo otro. Una cuadra antes estaba entre medicina de familia y psiquiatría. Y como había empezado a trabajar con cannabis medicinal y todo eso, me pasaba que pacientes me habían dicho, ay, me encantaría que seas mi psiquiatra, esto. Yo no me lo había puesto a pensar. Y una cuadra antes agarro la planilla y pongo psiquiatría. Y la entrego. Hago 2 cuadras, me arrepiento, quiero volver a cambiarla y ya había cerrado el lugar y no me pude cambiar. Así que fue como un impulso, un instinto de poner psiquiatría ahí y nada, que al principio es como que te sacan el estetoscopio y dices, bueno, listo, ya está todo lo que sabes de medicina, nada. Y hay algunos psiquiatras que son del terror, que había tenido como instructores, que parece que como, muy, muy antimédicos, esto, lo otro. Bueno, después uno va encontrando su primera persona, Mm, que eso me parece importante, y su estilo, y yo la verdad que amo ser psiquiatra o estar pronto a hacerlo, y encontré como, me amigué con la medicina. mm, mm. ¿Y qué, y cómo sentís que eso te llevó, digamos, después de toda esa experiencia digamos, con ver la muerte tan cerca, ¿no? O sea, ¿cómo sentís que eso o sea, te afectó como ser, como médico, como psiquiatra? No lo normalizo, no lo normalizo. Como psiquiatra siento que con otros compañeros que no tuvieron esa experiencia de trabajar de guardia con emergencias y todo eso, a veces se paralizan por cualquier pelotudez. Mm, Y creo que aprender a manejar un poco el momento del estrés es algo como esa pausa más que hace para mí la diferencia, que también me la dio mi otra profesión, ser guardavidas, porque tal vez es una profesión que es actuar cuando la persona se está ahogando, ¿viste? claro. A mí, yo no volvería a trabajar más en emergencias médicas, a mí me hace mal, no estoy acostumbrado a ver cuerpos médicos, cuerpos sufrientes, Mm, es como que creo que también está bueno, ¿no? Si nos está escuchando a alguien que está por recibir de médico, se recibió, como que intente elegir qué es lo que le va a hacer bien, que tenga la cantidad de horas de descanso que pueda tener, o la vida que quiera desarrollar. Para mí, en eso está mucho la elección de la disciplina. Pero la verdad que cuando dijiste eso, lo de la muerte, Lu, es eso, me encontré por primera vez con la muerte ya siendo médico. mm, Eh, mm, y es muy tremendo y doloroso y normalizar que le acabas de decir a una persona que se acaba de morir el hijo y vos después en 6 horas te fuiste a tu casa y siguió tu vida. Pero bueno, también en un momento uno se tiene que un poco abstraer de eso porque no te podés llevar todos los problemas, ¿no? Pero bueno, lo vas ganando con el tiempo. mm, Yo la verdad que no sé cómo harán disciplinas de médicas como emergentólogos, terapistas, cirujanos para manejar esa ecuanimidad de no me voy a llevar todo a mi casa, pero no soy un mm. robot. Eso no sé cómo lo harán.
no sé, mucha terapia tal vez, o una disociación tan grande bueno, que después les pasa la factura. Pero bueno, sí, es súper normal esto de disociarse, ¿no? De, bueno, no estoy y estoy. Hago, cumplo, funciono, pero bueno, realmente no estoy acá. Un pediatra, un pediatra que trabaja con chicos como en el Garrahan oncológicos, o, viste, que decís, che, ¿hasta dónde no puedo soportar este tanto dolor o tanto, Mm, sí. bueno, no sé, es también lo hermoso de nuestra profesión de llegar a esos lugares de humanidad tan grande. Creo que como formación humana tenés antropología, sociología, Mm, digo, total. pero bueno, también es eso, hay que estimularse a leer, a crear, a vivir la vida, Mm. también a abandonar un poquito la medicina 100%, para volver, 100%. para volver a encontrarla. Sí, coincido 100%. Y también qué lindo, creo que obviamente si quisieras, podés hacer todo esto en soledad, pero qué lindo poder encontrar gente que está igual que, como que está en la misma que vos, ¿no? Que está en la misma búsqueda que vos, que es re difícil, ¿eh? Encontrar gente así, para mí, pero qué lindo, no sé, no sé, que vos existas, que gente que piense muy parecido así exista, que gente que no piense parecido también, porque a la diversidad, digamos, nos nutrimos en lo que es la diversidad, ¿no? Pero que a lo que voy es que se puede hacer en soledad, pero qué lindo poder hacerlo en grupo y poder apoyarnos unos con otros, siendo que también es una profesión en la que tal vez es muy fácil a ver quién la tiene más grande, a ver quién sabe más, ¿no? Y como poder agarrar y decir, che, no, pará, o sea, con todo el acto de humildad no tengo idea, y voy a preguntar, y voy a consultar, y voy a derivar, y no lo sé. Creo que eso está bueno, verlo desde ese lado, ¿no? Sí, Humanizar sí, sí. la medicina, que se deshumaniza justamente y es muy loco. Sí, que está todavía, pero era mucho más grande como ese médico como omnipotente, que era un dios, era el dueño del saber y del conocimiento, que hoy, digo, también lo construimos un montonazo, como está en ChatGPT ese. Que vos a un paciente le dices una pelotudez, lo googlean en ChatGPT y dice, en eso me parece como que vino a cambiar un poco la profesión, que creo que está bueno en algún punto. Mm, Pero sí, es empezar a aprender a lidiar una vez que te recibís con los conceptos, los preconceptos, que vas a un lugar. A mí me gusta Buenos Aires, que el anonimato y todo eso, pero no sé, lo sentía en Bahía como todo, como que método médico, esto, lo otro, como que preguntas médicas. A mí me rompen mucho las pelotas cuando en algún lado me hacen alguna pregunta. Che, amigo, te cuento, no es para que me des una opinión, no me cuentes, por favor. Eh, La pregunta de pasillo, la consulta de pasillo me aniquila. Es algo que, tipo, No, no no, sé. no, además me pone de bastante mal humor, ¿entendés? Mm, No, no, no puedo, no puedo, no sí, puedo. No puedo con eso. Me pasa que cuando me cuentan, creo que a los psiquiatras les debe pasar, a otras disciplinas debe pasar otras cosas, ¿no? La medicación que toman. No es necesario, amigo, que me cuentes la medicación que tomás. claro, claro. Eh, y, y bueno, no sé, Lu. Y esto me parece como un poco para cerrar ¿qué consejo le darías como médica o sea, pues vamos a decir otro médico o a una persona que esté escuchando esto, como creo que los médicos un poco también hay que hacernos cargo de de todo lo que simboliza la salud y ¿cómo le dirías a una persona que cuide su salud, ya sea médica o docente o tatuador, tatuadora? ¿Cómo, qué dos o tres cositas dirías que has descubierto en este camino que es como lo mejor para trabajar? Mm. Siento que escucharse que nadie sabe más de uno que uno mismo.
que tal vez Ujú. vos podés ir a, no sé, podés ir al médico y le podés preguntar, ay, pero no sé, ¿sabés que o me está pasando esto y por ahí el médico te dice, ay, bueno, pero por ahí no es nada, pero vos sentís que hay algo y vos sentís que hay algo, vos te conocés, conocés tu cuerpo, sabés lo que hay, que algo te está pasando. Entonces, creo que mi gran consejo, pero también por una cuestión muy personal, ¿no? Es que nadie se conoce uno como uno. Entonces empezar a escucharse y empezar en vez de mirar para afuera, a ver qué es lo que puedo tomar, a ver qué es lo que hoy está de moda, o a ver qué suplemento, a ver qué hongo, bueno, a ver, dame cannabis, ¿no? Como buscar la solución tan en lo que o alguien te dijo que le funcionó o lo que sea, es, ok, primero, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Creo que eso es clave, o sea, y armarse su rutina. No sé vos qué opinás o qué consejo le darías. Yo- a mí me parece hay algo que está bueno lo que decís. Me, me parece como recomiendo la espiritualidad en lo que sea. Eh, Mm, que va con la conexión del uno con el entorno, no sé, un Dios, una religión, una conexión con algo más allá que lo mundano y lo concreto, una espiritualidad, no sé, con la naturaleza, o tener un espacio para pedir y agradecer, me parece como eso, y todo el tiempo trabajar en la finitud de la vida, porque creo que eso es lo maravilloso y lo feo a la vez de esto que hace tan divertido este mm, viaje, ¿no? Pero me parece que ese concepto de la espiritualidad y después de la otredad, de la amistad, de la comunidad, del amor, del amor, del desamor, es como eso. sí. Me parece como eh, animarse a tener sensaciones y sentimientos y a vivir la vida por ese lado. Y después me parece que es como cuidar nuestras fuentes energéticas. La alimentación, eh, parece es clave, lograr una rutina, que el cuerpo coma 3, 4 comidas por día en los mismos horarios, para que sepa que esos son los horarios que come, que lo hagamos sin el celular, que escuchemos canciones, músicas, que escuchemos álbumes, no solo canciones. Eh, que nos vayamos a dormir generalmente a la misma hora, y que movamos nuestro cuerpo, que no quiere decir nada del otro mundo, es dar pasos, o sea, dar una app 7.000, 8.000, 9.000 pasos por día ya es alta actividad física, un poquitito de fuerza, me parece todo eso con una espiritualidad, yo recomiendo siempre terapia, me parece que es un espacio de conocerse a uno que es espectacular. Y después también me parece como todo es efímero, todo pasa. Eh, Mm. y tanto los momentos increíbles como los momentos de mierda. Y con eso vivir un poquito más ecuánime, pero para eso necesitamos mucha terapia. Yo, mi espacio en terapia es clave, mis dos terapeutas, Sibila y Ale. Creo que por mi profesión también es como está bueno esa doble terapia que tengo, me hace muy bien. Eh, es eso, es hablar, es contar, es un espacio para vos, es invertir en uno y encontrar lugares para jugar de adulto. Juguemos, me parece que a algo, no sé, a anotarte en vóley, en esto, en el otro, ajedrez, leer. Son un montonazo de cosas, porque decís, che, todo esto tengo que hacer, qué sé yo. Bueno, no sé, empezar a amigarse por algo que vos ibas un poco, que es la conexión, ¿no? De qué es lo que necesito, qué es lo que estoy sintiendo, Mm, un mm. poco por ahí. Me gusta, me gusta. Sí, total, que del mundo espiritual no se habla nada y hasta incluso podemos hacer como capítulo aparte, ¿no? De todo lo que es la espiritualidad. Creo que esto que hay algo
esto que nos mueve, ¿no? Este entusiasmo. Ay, algo más allá de nosotros y poder salir un poco de esa burbuja, ¿no? De la individualidad en la que hoy en día como sociedad tal vez vivimos y estamos tan encascados y esto de salir para afuera y ver al otro, esta otra edad, me encanta, o sea, me parece que, que para eso Sí, estamos, ¿no? O sea, el ser humano, o sea, es en sociedad. para mí para mí la espiritualidad es, hoy en día para mí es una cuestión clave en mi vida, que fueron muchos años a veces, viste, la cuestión esta universitaria, va mucho con el ateísmo, el agnosticismo, Mm, y me parece que es un acto de soberbia creerse que entendemos por qué estamos en este mundo flotando entre un millón de planetas. Y un poquitito me parece que hay, creo, sí, Nietzsche decía como que proponía lo de Dios ha muerto, ¿viste? ujú, sí. Eh, pero bueno, también decía que Dios ha muerto implicaba como vivir sin todas las lógicas de que Dios existe. Mm, Pero también advertía que decir que Dios ha muerto muy probablemente pueda generar una liberación en una persona. Hay personas que pueden vivir reprimidas por ese concepto, porque para mí no es Dios, es la religión. Eh, pero también puede generar el nihilismo, ese vacío existencial, esa ausencia. A mí todos estos años vamos a decir, de no creencia me hizo generar ese vacío existencial y para mí mi espacio de cerrar los ojos un ratito, mm, agradecer y pedir, y también me hace como ganar un poco no, ay, no me tomar conciencia sobre qué es lo importante. Por ejemplo, para mí pedir sobre la salud de mis sobrinos. mm, Como no irme de más. Es como, bueno, mis sobrinos tienen salud, es como es lo que pido. mm, Y agradezco por esto, por esto, por esto, ¿viste? Entonces es como ir al trabajo de esto. A mí me pasa, por ejemplo, con la Virgen de Luján, me gusta ir a Luján y sentarme un ratito ahí, cerrar los ojos y, bueno, no sé, me tocó la Virgen de Luján, seguramente si nacía en Israel era judío, si nacía en otro lado era otro lado, si nacía en otro lado era evangélico, me parece que es una anécdota. Con quién cerramos los ojos, o si no creemos en un Dios, pero esa espiritualidad me parece claro. que es lo que más recomiendo trabajar en estos Mm, tiempos de tanto individualismo y en la comunidad, en la amistad, el amor y cien eso. por ciento, 100%. Bueno, en el libro hablo mucho sobre espiritualidad. Así que espero que lo leas, Pedro. Te lo voy a matar ya Sí, obvio que lo cuando voy a leer. esté. Sí, Eh, ahora, no, ahora nos vemos dentro de poco porque yo me voy en en pequeños breve. 19 días a España, que hace 3 años que no estoy en España. Qué locura, Tremendo. Ya, qué locura. Bueno, ya, qué, qué locura. ya nos Y vemos. escúchame, ¿cuándo sale? Ya dentro de unos pocos 19 días. No, bueno, más o menos, igual. Pero sí, ya sería fin de febrero, principio de marzo, ya estaría saliendo. Pero bueno, hablo Entonces, muchísimo. entonces, plantaste árboles, o sea, más de 1000 pinos por día, checklist, Checklist. escribiste un libro. Sí, sí. Bueno, el otro no lo voy a preguntar, pero porque es el mandato, pero social. Pero bueno, ya cumpliste 2 de 3, o sea, es un montón, Lu. Es un montón, es un montón. Y no Ya sé dos de quién tres. ha plantado 1000 árboles en un día. O sea, ¿Quién? uno. Claro, escúchame. 1000 árboles, ¿sabes? O sea, casi que salvé el planeta y me puedo eximir de tener hijos si quisiera. ¿No? Em, Te iba a decir que ya es muy tarde por acá, Bueno, Lu. pero se me había venido un pensamiento y se me fue, pero solo que no lo pude retener por el tema del sueño. Igual, de todas formas, me encantó hablar con vos. Realmente podemos hacer un capítulo aparte sobre la espiritualidad porque es un tema que me fascina, me encanta y me parece muy, 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 muy clave hablar también de todo lo que es la espiritualidad tóxica o que hoy en día, ¿no? Como que anda dando vueltas,
bueno, todo el mandato, todo la cuestión más, si naciste en Argentina, el mandato más católico, como, bueno, Dios, patria y familia, que, bueno, yo particularmente lo he tenido y poder desarmarme para volver a armarme desde mi propia creencia. Uf, costó irme de Argentina. A mí, Em, por ejemplo, a mí, por ejemplo, la última parte del Papa Francisco, donde creo que hoy en día los líderes políticos están bastante, con un discurso bastante violento a nivel mundial, que estamos viendo muchas guerras y no sabemos el escenario. Y lo escuchabas hablar a Francisco antes de morirse, decías, claro, o sea, son un poco los líderes mundiales con un discurso humanista, ¿no? A mí mm, me hizo conectar mucho el último tiempo de Francisco con la espiritualidad y con el humanismo. Me parece que es eso, que te importe el otro, que quieras que al otro, o que se respete la cultura del otro, bueno, evidentemente la Iglesia Católica, como tantas instituciones así, tienen muchos errores, pero yo me amigué un montonazo con eso y creo que, bueno, nada. Cuando se murió Papa Francisco me largué a llorar y dije, mm, bueno, por algo será, ¿no? mm. Así que, bueno, me parece lindo. Y creo que a otras personas les debe estar pasando lo mismo, más o menos nuestra edad. Por ejemplo, el último álbum de la Rosalía es precioso, ¿no? Habla también Precioso, de tremendo. esta, habla de esta conexión con Dios que va mucho más allá, va con salir del individualismo neoliberal de somos los únicos que importamos y a esto y el Instagram y las fotos y yo. Bueno, no. Mm, Me parece que vivimos en una comunidad, que me interesa el otro, que está la muerte, que nos vamos poniendo más viejos, que nuestra mm, familia se va poniendo más vieja. Eh, con todo esto, creo que está bueno tener una espiritualidad. sí, sí, sí. Ah, es una pata, para mí es una pata esencial e importante. Así que bueno, muchas gracias, P, por haber venido, por darte el tiempo, el espacio y estar acá. Me encantó hablar con vos, me encantó intercambiar sobre lo que es la medicina y lo que nos fue para nosotros y bueno, eventualmente lo que seguirá siendo y cómo irá mutando, porque nada es estático y todo es cambio y movimiento. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Así que voy a cortar aquí.